Descargo de responsabilidad. La historia y las imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 26. Jaune había visto documentales sobre la Gran Guerra, lo aterradora que fue. Los bombardeos, los ataques aéreos y el miedo que sentía la gente mientras buscaba refugio. Siempre había observado con una especie de simpatía distante, sabiendo que probablemente era terrible, pero nunca siendo capaz de entender realmente a su manera cómo podría ser. Ahora lo sabía. La sombra del acorazado Atlas sobre la ciudad los siguió amenazadoramente, y el silbido distante y el estruendo de las naves de descenso que aterrizaban y arrojaban unidades mecanizadas armadas con armamento letal los persiguieron hasta el estacionamiento de varios pisos. Solo quedó la mitad de ellos, la otra mitad se separó para escapar y a la mayoría se le permitió hacerlo. Fueron los voluntarios junto con Tucson, Deer y Perry, los que le dejaron los elementos más fuertes del colmillo blanco. Trifa, Ilia y Yuma. No quería decir que había contado con que Atlas persiguiera al grupo más grande porque eso lo hacía sonar como un cobarde horrible. Entonces él no lo diría. No le impidió pensarlo. ¿Y ahora qué, jefe? Preguntó Yuma. No lo sé. Yo, oh mierda, no planeé esto. ¿Cómo pude haberlo hecho? ¿Cómo pudiste saber que Atlas, nuestro enemigo constante y eterno que se ha dedicado a erradicarnos, vendría a hacer precisamente eso? Preguntó Ilia. En un evento internacional sabemos que Atlas fue invitado a... Cállate ahora, dijo. Necesitamos llegar a las alcantarillas. Tú y las alcantarillas. ¿Eres un fauno tortuga? Están a salvo. Son amables. Son preciosos. Los acorazados Atlas no caben en ellos. Eso, no lo hacen. Bueno. Yuma abrió los brazos. ¿Todos a favor de las alcantarillas? Sí. Somos todos. El único problema es llegar a ellas. Escondernos aquí puede habernos ganado tiempo, pero también nos encierra en un solo lugar. Escucha. El encendido de los propulsores sonó arriba, izquierda, derecha y atrás por donde habían venido, señalando la llegada de más unidades, automáticas o no, que aterrizaron en el techo y fuera del aparcamiento. Ese es el sonido de nosotros siendo rodeados. Gracias, Yuma. Muy útil. Trifa le dio un puñetazo en el brazo y miró a Jaune. Jefe. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué le preguntaban? Nada había cambiado en los últimos 20 segundos. Deseaba que Adam realmente pudiera tomar el control de su cuerpo porque esta era una de las pocas veces en las que hubiera estado de acuerdo con eso. No era violencia si era contra máquinas, ¿verdad? ¿Qué tan duros son estos robots? Preguntó. ¿Podemos luchar contra ellos? Lo hemos hecho antes, dijo Ilia. Los de Kosude son un poco más letales ya que solo se preocupan por la legalidad la mitad del tiempo, especialmente cuando se trata de faunos. Las unidades Atlas son bastante mansas. Después de todo, tienen que ser desplegadas en áreas civiles. Generalmente caminantes bípedos con armas. Van se reduce a un buen golpe. Lo que cuenta son sus números y el hecho de que están programados para usar tácticas militares, flanquear e inmovilizar a la gente. Visión nocturna también, dijo Yuma. Una de las primeras cosas que instalaron fue para quitarnos nuestras ventajas naturales en la oscuridad. Nos encontrarán lo suficientemente rápido, aunque hay mucho donde esconderse, comentó, mirando todos los autos estacionados en el edificio de varios pisos. Estaba cerca de su capacidad. La cabeza de Jaune se giró hacia Yuma. ¿Están controlados remotamente? Creo que se les pueden dar órdenes grupales y controlarlos como una unidad, pero sus movimientos reales y su proceso de toma de decisiones están todos automatizados. Es una IA limitada basada en simulación de combate. Tenemos espías en Atlas, añadió a modo de explicación. Trifa lo golpeó de nuevo. No tenemos espías en Atlas. Ah, claro. No tenemos espías en Atlas. Sinceramente. La araña fauno gimió en su mano. Robots. Hay. Ordenadores. Simulaciones. Jaune miró desesperadamente alrededor del estacionamiento, observando las filas y filas de vehículos, los grandes pilares de piedra que sostenían cada nivel y los 8 pisos encima del suyo.
Todo el lugar estaba ubicado junto al centro comercial a la izquierda y varios grandes bloques de oficinas a la derecha, lo que lo hacía sombrío, incluso más de lo habitual dada la hora tan tardía. Las pocas luces parpadeantes y medio mantenidas en el techo estaban haciendo un mal trabajo al iluminar el área, con la mayor parte de la luz proveniente de la luna destrozada y algunas luces más fuertes de las máquinas expendedoras de boletos cerca de los ascensores y las escaleras. Yo creo que tengo una idea. El general Ironwood estaba sentado en el puente de la vanguardia, Wintereschne estaba a su lado y los oficiales estaban sentados en sus puestos. Había más movimiento del que se hubiera esperado en un buque militar, pero las películas siempre exageran la gravedad de esas situaciones. Operación en vivo o no, la gente iba y venía, apresurándose con informes y mensajes. Clover apareció con 2 tazas de poliestireno llenas de café humeante, le entregó una al general Ironwood y recibió un cortés movimiento de cabeza por parte de Winter. Se guardó el segundo para sí mismo mientras James agregaba leche y azúcar de los paquetes delgados y desechables atados a un lado. Negro atlesiano. Su favorito. La mezcla no había despegado en Vale, pero la gente allí era débil y blanda. No habían crecido en la nieve y las ventiscas, perseguidos por Grimm en las noches frías. Les gustaba sentarse en sus cómodas casas mezclando canela, caramelo y otras mezclas repugnantemente dulces en su café. Desagradable. Señor, informó una oficina. El edificio está rodeado y las unidades han asegurado el techo abierto. Tenemos radares en la zona, pero no aparece ningún avión no identificado. Seguimos vigilando. Las unidades de caballeros están en posición y listas para entrar cuando usted lo ordene, dijo otro. Abre sus pantallas. Ante ellos aparecieron brillantes pantallas holográficas proyectadas en el aire, sobre el puente central y también sobre las ventanas reflectantes que formaban la proa. Había más de 100 en total, aunque el sistema minimizaría y maximizaría automáticamente a aquellos que detectaran hostiles. Las unidades CNIC realmente fueron obras maestras de la tecnología Atlas. No reemplazarían las botas sobre el terreno a pesar de lo que afirmaban los presentadores de noticias y de lo que temían los hombres y mujeres trabajadores. Siempre habría necesidad de soldados humanos, ya que las máquinas eran falibles. Sin embargo, lo que harían sería sustituir vidas humanas cuando se requirieran ataques demasiado peligrosos. Unos como este. En verdad, las unidades de caballeros eran aún menos efectivas que los soldados entrenados. Menos adaptable. Menos imaginativo. Sin embargo, lo que sí tenían era comunicación instantánea, y era imposible exagerar lo importante que era. Cuando una unidad detectaba a un enemigo, enviaba un mensaje instantáneo a todos los demás miembros del escuadrón, lo que les hacía ajustar sus caminos para rodear, flanquear y cortar el escape de sus enemigos. Ese tipo de velocidad de reacción sería imposible en humanos que tuvieran que comunicarse por radio, competir con confusión y error, y luego consultar mapas y topografía. Idealmente, en el futuro, los soldados humanos serían el yunque del martillo mecanizado, el trabajo mucho más peligroso en manos de maquinaria. Mantener un perímetro con la mitad de las unidades, ordenó. Quiero que queden 10 en el piso superior para protegerse de los aviones. No abran fuego hasta que Colmillo Blanco confirme. Espero que lleguen helicópteros de los medios en unos momentos. Señor. Recibimos una respuesta de Vale Central News. Se están preparando para su entrevista y transmisión. Les tomará 10 minutos tener todo listo para usted. 10 minutos. Aceptable dada la falta de advertencia que les había ofrecido. El elemento sorpresa era a veces tanto un problema como una bendición. Dígales que estaré listo para recibirlos. Asegurémonos de tener buenas noticias, damas y caballeros. Unidades de caballeros. Entren y participen. Las pantallas comenzaron a moverse mientras las unidades mecanizadas entraban lentamente en el aparcamiento. Las pantallas permanecieron en color en el exterior, pero cambiaron a un verde brillante y teñido en el interior debido a la falta de luz. Ironwood se reclinó, concentrándose menos en una pantalla entre 100 y esperando a que los caballeros encontraran algo de interés. Si fuera yo, colocaría a mis hombres un piso debajo del último piso, pensó.
Con refuerzos limitados y el tiempo que no está de tu lado, la única forma de salir de un movimiento de pinza es atacar una pinza antes de que la trampa se cierre. Enviaría una unidad a los niveles inferiores con órdenes de organizar una retirada de combate y gastar cantidades abrumadoras de municiones para simular mejor una defensa decidida. Se alentarían los disparos salvajes para que pareciera que había más gente. Mientras tanto, el núcleo de sus fuerzas tendería una emboscada a las unidades que descendieran desde arriba, primero atrayéndolas al suelo, luego rodeándolas y tendiéndoles una emboscada. Una vez que se ocuparan de ellos, subiría al techo y eliminaría a los restantes, liberándose simultáneamente de la pinza y despejando una ruta de escape viable para que un Bulead aterrizara y los exfiltrara. Ya era hora de ver con qué clase de hombre estaba tratando. Una de las pantallas se llenó de repente. En él, se podía ver una forma verde brillante corriendo por la rampa hasta el siguiente piso. El número 1 en la parte superior izquierda indicaba que esta unidad había encontrado algo en el primer piso. No abrió fuego. No inmediatamente. No había manera segura de saber que no había civiles en la zona. Contacto en primer piso. Clover dijo innecesariamente, luego sorbió su café. No se involucraron. Comentó Winter. Civiles. Los civiles no deberían huir. Nuestros ciudadanos no, pero no anunciamos exactamente nuestra presencia aquí. No se puede esperar que los ciudadanos de Balean sepan a qué se enfrentan cuando ven grandes robots blancos armados. Clover se rió entre dientes. Es cierto. Es cierto. Parece que las unidades están convergiendo. Algunas deberían quedarse en caso de que sea un sacrificio. Ah, sí, 5 se quedan en la planta baja. La programación es buena. Debería serlo, dijo Ironwood. Se basa en ejercicios de entrenamiento en los que realizamos equipos de élite. Todo lo que hacen se basa en lo que hacen nuestras propias fuerzas especiales, imitando el comportamiento humano. Buenos días, ciudadano potencial, sonó una voz robótica. Sométete y acuéstate en el suelo. No te resistas. Eitlas está aquí para ayudarte. Son las 21:27 horas y 7 grados centígrados. Por favor, abrígate bien para no contraer enfermedades estacionales. Ironwood, Winter, Clover y todas las personas en el puente se encogieron. Excepto eso, dijo Winter. El Consejo quiere que se desplieguen para hacer cumplir la ley y controlar multitudes, dijo Ironwood. Los intelectuales han estado tratando de idear algo agradable. O al menos útil. Idealmente, queremos que sean capaces de proporcionar instrucciones a las personas que preguntan, ayudar y denunciar los delitos que la gente les llama la atención. Digamos que los investigadores aún no hemos reducido el ángulo humano. Ciudadano potencial, todavía estás postulándote. Todas las unidades de caballeros dijeron al unísono, lo cual, Ironwood se vio obligado a admitir, era bastante inquietante. Probablemente aterrador si los encontrarás en un oscuro aparcamiento de varias plantas. Has sido ascendido de ciudadano potencial, por alguna razón, ese título salió literalmente en una voz suave y femenina, el tipo de voz que estaría en la mitad de los contestadores automáticos de un reino. A objetivo potencial. Si desea protestar por su actualización, preséntese en la unidad CNIC más cercana y presente una queja. Gracias por su tiempo. Terebol. Sí, señor. Toma nota de que mañana hablaré con programación. Sí, señor. Una de las pantallas parpadeó y tomó el control, mostrando una grieta en el vidrio junto con una babosa enterrada en él. Habían disparado contra la unidad. Ironwood se alegró enormemente de ver que, aunque la cámara se balanceaba hacia atrás, pronto se enderezaba y seguía adelante. Su queja ha sido presentada. En revisión, su estado se actualizó a enemigo. Gracias por su paciencia al revisar este asunto. Nosotros, y todo Atlas, le deseamos un buen día. Abriendo fuego. Un destello de cañón apareció en la pantalla, todos los disparos recorrieron la rampa hasta el siguiente piso de donde había venido el disparo. La mitad de las unidades mantuvieron fuego de supresión mientras las demás avanzaban para atacar.
La forma en que los disparos se detenían en el momento justo para no alcanzar a sus propias unidades era impresionante, y bastante imposible, o al menos terriblemente desaconsejable, intentarlo con soldados reales. El primero en subir por la rampa se hizo cargo de la cámara. Miró a la izquierda y vio autos, pero cuando giró a la derecha, hubo un breve destello en la distancia antes de que un disparo saliera del techo. El caballero levantó su arma y avanzó, leyendo con precisión que disparar cuando su oponente se había agachado detrás de un automóvil no tenía sentido. Dada la escasez de polvo, la conservación de la munición era más importante de lo que mucha gente pensaba. El soldado medio utilizaba más munición de la que nadie podía imaginar en un enfrentamiento. Mucha más de la necesaria. Pero claro, eso era el terror de la guerra y el uso a menudo necesario del fuego para reprimir a un enemigo incluso si tenía pocas o ninguna posibilidad de impactar. Afortunadamente, los caballeros pudieron recibir algunos golpes y así pudieron permitirse el lujo de caminar hacia el fuego. Aquí está la acción dilatoria, pensó Ironwood. Pero ¿dónde está el ataque a los pisos superiores? Se te está acabando el tiempo, Ark. Trae una cámara en el piso superior. Surgió una nueva vista. Oscuro, quieto y vacío. Las formas verdes de vehículos de diferentes tamaños pasaron rápidamente mientras los caballeros caminaban por los dos pasillos, tanto izquierdo como derecho, con cautela. Los dedos de Ironwood tamborilearon sobre el apoyabrazos de su asiento, esperando la emboscada. No llegó. Tarareó en voz baja para sí mismo. ¿Era este desafío a las expectativas una señal de que estaba tratando con un genio o un idiota? Era difícil saberlo, y con demasiada frecuencia los líderes atribuyeron la sorpresa de un enemigo como un movimiento inteligente. No siempre fue así. Está calmado. Dijo Invierno. Muy silencioso. Si estuviéramos allí y me dijeras eso, te golpearía por maldecirnos, dijo Clover. No estamos allí. Abajo a la izquierda. La pantalla apareció ante la orden de Winter. En él se podía ver una forma acurrucada a lo largo de la parte delantera de los coches, en el espacio increíblemente fino entre los parachoques y la pared. En la visión nocturna, Ironwood apenas pudo distinguir la máscara. Perfecto. Lo tenían. El fauno saltó de repente, saltó de la pared y aterrizó en el capó de un coche. Él o ella pisoteó, pateó y aterrizó con un pie sobre el siguiente, presionando el delgado metal hacia abajo y sacudiendo el vehículo. El resultado fue inmediato y predecible. La alarma del coche empezó a sonar. El ruido ondulante hizo que todos en el puente se estremecieran y alguien bajó el volumen. A los caballeros no les importó. Recorrieron el camino del fauno y abrieron fuego, obligando al agresor a agacharse. Sin embargo, no dejaron de correr y, a pesar de que los disparos estaban asistidos por ordenadores de puntería, muchos fallaron, impactando en las paredes de piedra y también en los propios coches. Sonaron más alarmas. Las luces destellaron. Cada uno difería en tono y tono, pero un factor constante era que sus luces, tanto los indicadores naranjas en la parte trasera como los faros blancos brillantes, se encendían y apagaban frenéticamente. Eso no habría sido un problema si todos estuvieran estacionados frente a la pared como la mayoría de ellos, pero siempre estaban esas personas ridículas a las que les gustaba dar marcha atrás para estacionar. Los faros brillaron en los visores de las unidades Knight que se aproximaban, directamente en su visión nocturna. Las pantallas se volvieron blancas, lo que obligó a Ironwood y a todos los demás a apartar la mirada ante la pura intensidad. La unidad Knight 2-21 está caída. Alguien gritó. 2-22 y 2-23 también están fuera de servicio. Están atacando por detrás. La emboscada fue en el piso inferior. De entre los coches. Ironwood se puso de pie enojado, mirando las pantallas brillar y apagarse. Las pulsantes alarmas de los coches no estaban al mismo tiempo, por lo que era más bien una luz cegadora. En una pantalla, vio una forma humanoide en los breves momentos entre una luz cegadora. Atractivo. No, idiota. Rugió Madera de Hierro. Demasiado tarde. La unidad de caballeros abrió fuego y acribilló a su enemigo, que estaba muy quieto y claramente no entraba en pánico. En el puente, una voz miserable dijo. El 2-31 está fuera de servicio. Causa.
Fuego amigo. Apaguen la visión nocturna. Vuelvan a tener la óptica normal. Las cámaras volvieron a oscurecerse, tan oscuras que solo podían ver cuando las luces del coche parpadeaban. Era como un club nocturno o una fiesta rave, todo luz brillante y disparos, y luego nada. Oscuro. Silencio. El único sonido es el de su oficial, informando de las unidades de caballeros caídas mientras eran desmanteladas. Envía más. Ordenó Ironwood. Reforzarlos. Enviando 10 unidades a través de la planta baja. Deberían estar allí en unos pocos. Luces brillantes brillaron en las pantallas de los refuerzos. Tenían la visión nocturna apagada por razones obvias, pero incluso entonces el resplandor gemelo de 2 faros que se precipitaban hacia ellos fue suficiente para cegarlos. Vehículo ciudadano potencial. Debes. La petición del caballero fue interrumpida cuando una camioneta se estrelló contra la unidad, destrozándola como bolos, avanzando hacia los volardos que habrían bajado para dejarla salir si hubiera presentado su boleto pagado en la máquina allí, y envolvió su frente alrededor de él. A través de una cámara rota y parpadeante de un caballero aplastado contra el capó e inmovilizado contra un volardo, vieron una figura enmascarada en el asiento delantero sacudir la cabeza, abrir la puerta de una patada y salir corriendo. Debieron haber irrumpido en un vehículo, conectarlo y esconderse debajo del tablero. Dijo Treble. A los caballeros no se les ocurrió comprobar el interior de cada coche. Podríamos haberlo visto sentado en el asiento del conductor si hubiéramos tenido la visión nocturna activada. Ark había predicho esto con tanta antelación. No solo sus refuerzos, sino el hecho de que usarían ópticas normales. Eso no fue posible. Más unidades han caído. Los caballeros en el último piso se apresuran a reforzar. ¡No!, gritó Ironwood. Se chocarán con otro. Demasiado tarde. Los neumáticos chirriaron cuando un auto deportivo subió la rampa, saltó y aterrizó con estrépito, girando para mirar hacia la carretera de un solo carril por la que corrían los caballeros. Su motor aceleró y sus luces se encendieron, inundando las cámaras a medida que avanzaba. Ironwood no necesitó escuchar el informe para imaginar su destino. ¿Por qué no están esquivando? ¿Por qué no se están moviendo? No lo sé. Hay un retraso, señor. Un técnico intentó ingresar órdenes. Les toma 3,5 segundos responder a comandos directos. Eso es 2 segundos peor que una prueba. ¿Es el ruido? Podría estar interfiriendo o forzando a la CPU a manejar demasiado. Está causando un retraso. Las unidades están rezagadas. Clover dijo miserablemente. Deben haber activado todas las alarmas de los coches del edificio. Dijo Invierno. Si los caballeros están dedicando poder de procesamiento para tratar de filtrar todo eso. Luego explicó su pobre desempeño. Ironwood se agarró con tanta fuerza a los reposabrazos que el que tenía bajo su mano cibernética se arrugó. ¿Cómo? ¿Cómo había sabido Ark que eso funcionaría? Espías. Tenía que haber espías. Aún no habían terminado. Las unidades de caballeros eran solo la vanguardia. Todavía tenían aviones, más unidades y un acorazado en reserva. Imágenes del exterior. Alguien gritó de repente. Están empujando los autos. Las nuevas imágenes procedían de un bulead y mostraban el borde exterior del aparcamiento. Gran parte estaba abierta y expuesta excepto por una barandilla de metal que mantenía los coches dentro. La empresa constructora claramente había ahorrado dinero al no tener que hacer muros. Ahora, volvía para morderlos. Un automóvil salió y atravesó la barrera, la atravesó y cayó 2 pisos en picado, donde se estrelló y explotó en el suelo, los vidrios y las puertas volaron en pedazos. Siguieron más. 2, 3, 6, 10 y más. Por los sonidos de los impactos, parecía que estaban siendo desviados por detrás. ¿Cuál es el punto de eso? Clover se preguntó en voz alta. Ironwood no lo sabía y eso era un problema. Revisa todos los vehículos. Él ordenó. Cúbrelos a todos. Tienen aura y podrían intentar escabullirse estrellándose, sobreviviendo a la caída y huyendo mientras estamos distraídos. Señor, sí señor. El oficial hizo una pausa. Debería enviar caballeros o... Usa las tripulaciones Bulead. El radar detectará si aparecen aviones enemigos.
A otro le dijo: envía al resto de los caballeros. Esta vez, haz que se abran en abanico y se muevan entre los autos. Solo ópticas. Esto es ridículo, murmuró. Nos están haciendo quedar como idiotas. Nuestros equipos de élite proporcionaron los datos del escuadrón para estas unidades. Para ser justos, señor, no estoy seguro de que hayamos realizado ninguna simulación en un aparcamiento. Si fuéramos nosotros, nos moveríamos de un coche a otro para cubrirnos, comprobando el interior de cada uno y cubriendo los ángulos más largos. Clover asintió hacia las pantallas. Los soldados se adaptan y usan su cerebro, pero estas cosas se escapan de lo que sea que les programemos, incluso si resulta ser una mala idea. Él estaba en lo correcto. A estas alturas, cualquier escuadrón real se habría dado cuenta de que el área era un problema y se habría retirado, pero los caballeros siguieron caminando hacia la muerte como si se estuvieran divirtiendo. Los pusimos en un entorno para el que no estaban programados. Hicimos pruebas y simulaciones urbanas, pero debieron haber sido peleas calle a calle o asaltos a casas y oficinas. ¿Con qué frecuencia realizamos simulaciones en un lugar como este? Nunca. No era el típico campo de batalla para un soldado de Atlas. Más autos están bajando. Hasta ahora no hay nadie en ninguno de ellos, señor. Sigue buscando. Tiene que haber una razón por la que están haciendo esto. Detener. Advirtió Ilia, agarrando su asiento con una mano y el tablero con la otra. Freno. Jaune golpeó su pie derecho, pero el auto aceleró, saltando a altas revoluciones y chocando contra la parte trasera de otro. El otro auto se dobló y chocó hacia adelante, cayendo a través de la barrera ya rota y saliendo del borde con un fuerte estrépito. Eso no es el freno. Ilia gritó. ¿Dónde aprendiste a conducir? No lo hice. Jaunear gritó en respuesta, poniendo la palanca en reversa. Y era un chiflado. Una manivela desagradable, horrible, que crujía y rechinaba el metal y que decía que alguna parte interna del auto no lo estaba disfrutando. Pero funcionó. Pisó el pedal y el vehículo retrocedió más rápido de lo que esperaba. Golpeó a un robot blanco y lo inmovilizó contra la puerta de una camioneta, aplastándolo. Luego, Jaune giró la palanca hacia adelante nuevamente y giró el volante hacia la derecha, completando su giro de 3 puntos mientras solo hacía que 4 autos cayeran en picado hasta la muerte y mataran a aproximadamente 6 robots. ¿Por qué no podría ser automático? Parecen mucho más fáciles. ¿Cómo eres peor que Perry? Ilia sollozó. ¿Cómo es posible que alguien sea peor conductor que... ¡Cuidado! La curva cerrada que conducía a una rampa hacia el piso de abajo era mucho más cerrada de lo que tenía derecho a ser. Jaune hizo lo mejor que pudo, pero el auto se golpeaba y en lugar de girar dulcemente y bajar, impactó el pilar de piedra más allá, envolviendo el capó alrededor de él y un pobre robot Atlas que tuvo la desgracia de interponerse en el camino. La cabeza de la cosa se estrelló contra la ventana justo cuando las bolsas de aire se hincharon, aplastando a Jaune contra el asiento y amortiguando la voz de Ilia. Teodium. Al abrir la puerta, Jaune salió a trompicones y contuvo el aliento. Por suerte, no habían ido tan rápido. El arma del robot había sido arrancada de sus manos, dejándolo prácticamente inofensivo. Saludos ciudadano, zumbó y chisporroteó. Te estás en BZTP infracción de estacionamiento, VRNNN, su visor se atenuó cuando se apagó. Nunca más. Ilia aulló, saliendo y mirándolo. No volverás a conducir nunca más. Jaune se encogió de hombros. No puedo conducir de todos modos. Puedo decir. Tipo. Yuma subió la rampa con un silbido al caballero caído. Buen trabajo, jefe. Trifa y yo hemos limpiado los del nivel inferior. Eitlas está retrocediendo, pero no estoy seguro de por qué. Probablemente estén planeando enviar soldados, dijo Trifa. Hemos ganado tiempo, pero necesitamos una salida. ¿Conseguiste encontrar una alcantarilla? Aquí no. Pero hay una boca de alcantarilla afuera. Está en la entrada trasera con la escalera. Solo a unos 15 metros de afuera. 50 pies. Eso no estaba lejos, pero se sentiría muchísimo más lejos con un ejército entero siguiéndolos.
Es una pena que no estuviera al frente, o podrían haber conducido un auto hasta el frente y haber huido. Espera un segundo. Señor. Hay movimiento desde adentro. Es un vehículo grande, una camioneta. Está en el primer piso y se dirige hacia las barreras rotas. Ironwood se inclinó para intentar ver a través de las cámaras, pero era imposible distinguir muchos detalles con todas las alarmas del auto todavía sonando. Todo lo que pudo ver fue que una camioneta había maniobrado para quedar alineada con la pendiente y la carretera de abajo. Suponiendo que sobreviviera al aterrizaje, podría acelerar y unirse a la autopista poco después. Eso es todo. Él ordenó. No hagas ningún movimiento para impedirlo por ahora, pero en el momento en que aterrice, quiero que le disparen los neumáticos. Luego rodéalo. Quiero bullets arriba y cámaras grabando. Transmitiremos el arresto de Ark a todo el CST si es necesario. El colmillo blanco sabrá que esto se acabó. Los faros de la furgoneta se encendieron y se lanzó hacia adelante. Ark debió haber pensado que los tomaría por sorpresa, pero subestimó en gran medida la vigilancia del ejército de Atlas. El vehículo blanco marcado como una especie de vehículo de carpinteros saltó y quedó suspendido en el aire, suspendido en un momento de impactante audacia muy por encima del suelo. Sin embargo, la gravedad no permitiría que permaneciera así indefinidamente. El vehículo se inclinó cayendo a gran velocidad. Otra cosa que Ark había subestimado era cuánto daño podría crear una caída como esa. La camioneta permaneció en una sola pieza, pero no fue necesario dispararle a los neumáticos porque se aplastaron debajo de ella, extendiéndose en ángulos horribles como piernas rotas. Cuando intentó seguir moviéndose, uno se desprendió y rebotó, impactando una pared cercana. Todavía intentaron huir. Por supuesto que lo hicieron. El vehículo chirrió, tocó y chispeó mientras avanzaba, chirriando sobre el asfalto mientras sus soldados hacían su trabajo y disparaban los neumáticos restantes. Se tambaleó y patinó hacia un lado, fuera de la carretera y chocó contra una sólida pared de concreto, deteniéndose con un triste crujido. Al otro lado del puente, los oficiales vitorearon. Ironwood los dejó, sonriendo sombríamente mientras sus hombres avanzaban desde todas direcciones, con las armas apuntadas al frente y a la parte trasera del vehículo, preparados para una fuga de último minuto o una última resistencia. Se proyectó una pantalla de una sola cámara, esta grabando y sostenida por un soldado mientras seguía su unidad. La cámara se balanceaba y temblaba, pero la calidad era suficiente para que tuvieran total claridad. Las ventanillas de la furgoneta estaban rotas hacia adentro y los airbags se habían expandido, ocultando a los conductores. Los soldados se arrodillaron junto a la puerta trasera y la apuntaron con sus armas, mientras dos más tomaban cualquiera de las puertas laterales y el camarógrafo empujaba su lente contra la abertura. Podían escuchar la voz del soldado que lo acompañaba. Jaune Ark del colmillo blanco. Por la presente, usted queda arrestado por el reino de Atlas. Se le acusa de delitos de terrorismo nacional e internacional. ¿Cómo se declara? El soldado quitó el airbag. Ironwood contuvo la respiración. Son las 2137 horas y son 6 grados de... Jaune Ark respondió con una voz terriblemente metálica. Parece que ha tenido un accidente y no fue culpa suya. ¿Le gustaría que esta unidad solicite una ambulancia? La visera agrietada de una unidad Knight atada al asiento, con el pie inmovilizado en el pedal del acelerador, se giró para mirar a la cámara. No, susurró el soldado. Tú has elegido no se llamar a una ambulancia. Nosotros, y todo Atlas, te deseamos un buen día. Su cabeza golpeó hacia adelante con una chispa. El puente permaneció en silencio. Una caída tan silenciosa de un alfiler podría haber iniciado la Segunda Gran Guerra. Nervioso, muy nervioso, un oficial tosió para llamar la atención, sosteniendo un dispositivo de comunicaciones. Ese señor. Soy Lisa Lavender de Vale Central News. Ella le pregunta si está listo para la entrevista.